Ya estamos de vuelta en la hora del museo. Eso que acabamos de escuchar era el disco Alex y Daniel, de esta coproducción hecha entre Jepe y Alex and Banter. Hoy nos acompaña Fernando Guzmán, quien es el director del Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez, para conversar acerca de la arquitectura Art Deco en la ciudad de Santiago. Pero no solo eso, también vamos a conversar acerca de esta colección que ustedes están haciendo, ¿no?, de patrimonio. Y quisiera que nos contaras, bueno, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la hora del museo. Y quisiera que nos contaras acerca de la colección Catastros y Estudios del Patrimonio. Sí, muchas gracias, Luis, por la invitación. Siempre es como estar un poco aquí en la casa en este Tú ya programa. habías venido, me contabas. Sí, ya un par de veces, me parece. Así que muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que abrimos esta colección el año pasado, Catastros y Estudios Patrimoniales, con la idea fundamentalmente de aproximarnos a un conjunto patrimonial que no estuviese suficientemente estudiado. Claro. A veces hay cosas que ya tienen algún estudio, no es que no haya nada, pero no han sido estudiados sistemáticamente, y hacer una primera aproximación. Entonces, el primer libro fue sobre el arte en la iglesia de San Ignacio, aquí en el centro, que es una iglesia conocida, importante, qué sé yo. Justo se había restaurado recién todas las pinturas que están en los altares, y no había nada, no había ninguna publicación sobre el tema. Algo había aparecido por ahí en algunos artículos, y nos pareció que era interesante decir, bueno, registremos todos los altares, las pinturas, las esculturas, y mostrémoslo en un libro. Invitamos en esa iglesia hay algunas pinturas italianas, y entonces invitamos a especialistas italianos a comentarlas, que también participaron en el libro, y ese fue la primera publicación de esta colección, con un sentido de mostrar. Entonces hay bastante imagen para mostrar los objetos, las piezas patrimoniales, y al mismo tiempo hacer un primer estudio que no cierra el tema, sino que se invita a algunas personas, se hace alguna reflexión inicial, y queda abierto ahí, claro, para que después se siga trabajando. No es una investigación así muy larga, muy compleja ni cerrada, sino que son primeras aproximaciones para entender estos conjuntos patrimoniales. El segundo, que es el que acabamos de presentar ahora en un edificio Art Deco magnífico, que es hoy día una de las sucursales del Banco del Estado, ahí en Calle Huérfano, que era originalmente la Caja de Crédito Hipotecario. Es uno de los edificios Art Deco más espectaculares probablemente de Santiago. Entonces el libro se presentó ahí la semana pasada, y también nos abrimos ahí a un tema verdaderamente muy interesante. Fue para todos los que participaron más directamente ir descubriendo el alcance que tenía el tema del Art Deco solamente en una zona restringida. Son nada más que 3 comunas. Hay muchas más en Santiago, particularmente en Ñuñoa, donde hay mucho patrimonio Art Deco, y en el resto de Chile. Nuestro plan original, pero no nos dio el tiempo, y queda pendiente, era incluir a Talca. ¿A Talca? Claro, porque Talca tiene un terremoto en la década del 20. Bueno, y el terremoto del 2010 también les pegó muy fuerte. Exactamente. Tiene todo un proceso de reconstrucción muy fuerte en los años 30, 40, y por lo tanto hay mucha arquitectura Art Deco. Alguna de esas quedó dañada en el último terremoto del 2010, pero siguen ahí. Es parte como podríamos decir, del aspecto de la ciudad, tiene que ver con el Art Deco, y por supuesto otras ciudades también. Entonces realmente es un mundo increíble, con mucha cosa que contar y que estudiar todavía. Y los que siguen, que debieran salir uno a final de este año, es sobre escultura pública en Valparaíso. Escultura pública en Valparaíso. Hay una publicación bien interesante que hizo ya la PDI. Tenía que ver con una cosa la PDI. Claro, bien interesante, porque la PDI tiene una unidad de medio ambiente y patrimonio. Entonces, con un sentido de proteger ese patrimonio, ellos publicaron un libro que es un catastro inicial, que estaba bien interesante, y la idea fue, a partir, digamos, de eso que ya estaba, complementar con otros que no se habían incluido, e incorporar la investigación. Es una investigadora joven, una chica joven, que hizo un trabajo bien bueno, buscando antecedentes, que tenían que ver en parte con las lógicas de por qué se instalan esos monumentos, las reacciones después de la población, a veces buenas, a veces malas, traslados de los monumentos. A veces hay monumentos que en un momento son muy importantes y 20 años después no lo son, o incluso hay que sacarlos porque el discurso que estaba ahí involucrado ya no es válido. Entonces los monumentos tienen una historia bien rica en ese sentido. ¿Ese va a ser el tercer libro? Ese va a ser el tercero, y debiera salir este año. Y a finales de este año, o ya el próximo año, habría uno sobre representación de afromestizos en Chile.
que es una cosa bien interesante, la figura de los afromestizos, cómo se la representa en el siglo XIX, en el XX, aparecen o no aparecen, Mira, cómo aparecen. Es un tema tan contingente. Claro, exactamente. Que lo tenemos ahora con la presencia de población que está llegando y enriqueciendo un poco la vida del país, pero nosotros tenemos todo un mundo de presencia afro en periodo colonial, que está muy investigada, Sí, claro. hay historiadores, pero no está visibilizada porque es difícil verla. Entonces lo que queremos es buscar, recoger qué imágenes hay para decir, bueno, aquí está, no es solo historia, no es solo relato, no es solo documentación, No, sino claro. que hay imágenes. Así que ese vendría más o menos luego, y después hay un trabajo muy interesante que está haciendo un equipo grande, internacional, sobre el pintor francés Montboisin. ¿Ya? Y entonces la idea es que el siguiente, después de los afromestizos, o más o menos al unísono, sea sobre la pintura de Montboisin. Es un pintor sobre el cual se ha investigado, se ha escrito harto, pero ya este proyecto que va en desarrollo da cuenta de que hay muchas obras más, de que entró en temáticas que quizás no se conocían. Así que en eso estamos. ¿Y la vocación de esta colección se escribe de cara al público o es una colección que se hace más para académicos, para especialistas? Las dos cosas, porque de alguna manera lo que estamos haciendo en los dos casos, las presentaciones se han hecho en in situ, podríamos decir. Y el hacerla in situ, claro, le da como un simbolismo a la presentación misma, pero está dirigido al público que vive ese patrimonio todos los días. En el caso de la iglesia de San Ignacio, Exacto. los vecinos, la feligresía de la iglesia participaron de la presentación. En el caso de la semana pasada, de Art Deco, estaban ahí, bueno, la gente interesada en el tema, pero también estaba una buena cantidad de los funcionarios del banco que trabajan en esa sucursal y que de alguna manera, al mirar la presentación, lo que se habló ahí, al conocer el libro, dejamos un ejemplar en la sucursal. Eso es algo muy interesante que lo hablábamos antes fuera de micrófono, cómo este tipo de trabajo, estas publicaciones que aportan, ¿no? Y que digamos a los ciudadanos que habitamos este patrimonio nos permite abrir los ojos y ver todos estos edificios, ver estos barrios con otro ojo y entender cuál es el proceso que existe detrás, por qué se construyó de esta manera. Y de verdad que es muy lindo y creo que de alguna forma nos ayuda a querer más la ciudad, pues, ¿no? A querer más. Esto que tú me hablabas ahora de las esculturas en Valparaíso, por ejemplo, las esculturas públicas. La importancia, ¿no? de que, bueno, universidades como en este caso la Adolfo Ibáñez se hagan cargo de esa tarea, ¿no? Como no solo investigación para investigadores, sino investigación para toda la sociedad. Yo creo que incluso el libro, en un plano muy, muy elemental, pero también importante, puede servir de guía turística. En el fondo uno dice, a ver, vamos a conocer, hagámonos un recorrido por Recoleta para ver cosas interesantes, por los monumentos de Valparaíso. Pero además los textos, si bien son textos académicos, todo, me parece a mí que como son primeras aproximaciones, son indudablemente accesibles a cualquier persona que se quiera... que se interese en estas temáticas. De hecho, lo vamos a regalar este libro. La copia que nos llegó desde gentileza de Riel Editores la vamos a regalar. Si te quieres ganar una copia de Arquitectura Art Deco en la ciudad de Santiago, tienes que escribirnos a radio@usach.cl y contarnos por qué te deberíamos regalar el libro. Bueno, ya que empezamos a entrar en materia, evidentemente te voy a preguntar ¿qué es el Art Deco? Que nos expliques qué es el Art Deco, ¿no? Como movimiento arquitectónico. Sí, el Art Deco es un estilo bien particular porque, podríamos decir, desde el punto de vista histórico surge, aunque puede tener antecedentes anteriores, en una exposición que se hace en París en la década del 20 y que se titula así, Art Deco. Y se muestran ahí mobiliarios, piezas de loza, qué sé yo, que mostraban lo que podríamos llamar una primera modernidad de diseño. Y esa primera modernidad de diseño tiene una característica bien particular, porque podríamos decir, la definición más ortodoxa de modernidad arquitectónica y de diseño implicaría que en ese diseño o en esa concepción de un edificio solo está jugando un papel la función. Claro, la utilidad. Y por lo tanto todo lo que sea ornamental desaparece. Claro. Entonces yo tengo que diseñar una taza, tengo que diseñar un edificio para que se cumplan las funciones para las cuales sirven esa taza o ese edificio.
En cambio, la arquitectura y el diseño Art Deco incorpora lo que podríamos llamar elementos ornamentales, pero son elementos ornamentales geométricos, líneas rectas, ritmos, qué sé yo, y por lo tanto proponen una cierta continuidad con lo que era la arquitectura y el diseño antiguo, que siempre tenía que ornamentar, tenía que vestir los edificios de alguna manera. Un edificio sin ornamento era como un edificio desnudo, como que había salido a la calle sin vestirse, entonces había que vestirlo. Y los objetos también había que vestirlos. Entonces el Art Deco todavía viste los objetos, pero los viste con una imagen que ya es imagen de modernidad. En un momento en que la arquitectura propiamente, digamos, moderna o contemporánea ya está tomando forma, ya en los años 20, qué sé yo, ya está... Aparecen los nuevos materiales, es que algo que exactamente. El hormigón armado, ¿no? Tal cual. Expliquemos un poquito, en el fondo, cómo el hormigón armado cambia la arquitectura también. Claro. En el fondo hay, digamos, una versatilidad que va a ofrecer toda la arquitectura en acero y después la incorporación del acero con el cemento para hacer edificios en concreto armado. Pero ya a comienzos del siglo XX ya hay muchas construcciones, sobre todo más en arquitectura, es más claro que en diseño, en que ya los arquitectos han suprimido totalmente el ornamento. Claro, es solo la lógica de la función. Y entonces, qué sé yo, Mies van der Rohe, Gropius... y otros arquitectos, por mencionar dos que son muy conocidos, ya antes, digamos, de que surja este estilo del Art Deco, ya han propuesto lo que impacta y lo que va a modificar toda nuestra arquitectura y el diseño hasta el día de hoy. Y entonces el Art Deco es una especie de solución de compromiso entre esta modernidad que podríamos llamar más dura, más pura, y una modernidad que todavía juega con el ornamento. Que no renuncia a la belleza. Exactamente. Y que esta idea de belleza que viene, ¿no?, como de rescatar las formas orgánicas, aerodinámicas también, porque coincide con los primeros vuelos, con los aviones. Están estas líneas que uno ve como de alas de avión o... Los trenes de alta velocidad. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Y entonces va a tener un éxito bien importante, corto en el tiempo, pero muy fuerte, porque luego eso se va a trasladar, se va a extender desde este fenómeno, ¿no es cierto?, europeo, y particularmente en Estados Unidos, más que en Europa, aunque uno puede buscar algunos ejemplos en Europa, pero en Estados Unidos se transforma en un verdadero símbolo de modernidad. Se construyen grandes edificios, rascacielos. El rascacielos, bueno, que era lo que hablábamos, ¿no? Sí, como... la imagen que nosotros tenemos de rascacielos es de un edificio Art Deco. El edificio emblemático es el edificio de la Chrysler en Nueva York, gran ejemplo de lo que sería, ¿no es cierto?, la arquitectura Art Deco. Y entonces se instala Nueva York como la ciudad moderna, el edificio de la Chrysler como un verdadero símbolo de esa modernidad, junto con todo el diseño americano de esos años, finales del 20, 30 y quizá un poquitito hasta el comienzos del 40. Y eso va a tener un impacto enorme en toda Latinoamérica, que está por estudiar. A propósito del trabajo en el libro, los investigadores descubrieron que había un trabajo interesante en Colombia, por ejemplo, pero no es un fenómeno solamente de Recoleta, Independencia y Santiago, todo Chile, es toda Latinoamérica, y hay que conectarlo con una cosa que está pasando a nivel global. Y claro, ya a finales del 40 ya es un estilo que prácticamente desaparece. Y fue corto pero intenso. Fue un romance corto pero intenso con la ciudad. Exactamente. Y te quería preguntar, ¿cuándo llega a Chile este movimiento arquitectónico? ¿Cuándo comienzan a surgir los primeros edificios Art Deco? ¿Quiénes fueron los arquitectos detrás de esa? Claro, ya a finales del 20, pero sobre todo en la década del 30 hay ejemplos bien importantes. Larraín Bravo es uno de los arquitectos que va a hacer un trabajo bien importante. Y hay una cosa ahí que considerar, y es... se trata de una modernidad que tiene dos facetas bien interesantes. Es una modernidad que la recoge el sector público y de alguna manera hay una cierta política de Estado de modernización que se va a expresar en el edificio Art Deco. A mí eso me pareció súper interesante, que es una reflexión que se hace en el libro, que es cómo la política se aterriza o se manifiesta a través de la arquitectura Art Deco. Exactamente. Y en paralelo a eso hay una apropiación del Art Deco por la clase media y las clases populares. Entonces, eso es muy interesante, porque no es un estilo, es difícil encontrar edificios Art Deco asociados a la élite social chilena. Claro. Entonces, es una modernidad que la élite social no recoge, en términos de símbolo, no la recoge, el mundo político, el mundo del Estado sí, y la clase media
y las clases populares lo van a recoger como un símbolo. Se suman, podríamos decir, a estos símbolos de modernidad y van a aparecer entonces poblaciones, edificios a veces de iniciativa más local, comunitaria, ¿no es cierto?, que van a incorporar la arquitectura art deco. Y en ese sentido, ¿cuál serían podríamos decir, las problemáticas que está enfrentando la arquitectura chilena en la época en que llega el art deco? Estamos hablando del periodo de Alessandri y Ibáñez, que son dos... fundamentalmente. Yo creo que hay una cosa que explica por qué hay más arquitectura art deco en algunas comunas de Santiago y en otras menos, porque tiene que ver con los momentos de crecimiento de la ciudad. Se dan varios fenómenos en paralelo. Por un lado, de alguna manera coincide la llegada del estilo art deco con el final del auge del salitre, claro, y el traslado de mucha población desde el norte hacia... la vuelta a la ciudad, ¿no? Exactamente. Y muchas de esas personas, no todos evidentemente, pero muchas de esas personas se van a instalar en el norte de Santiago. Que es el sector que se conocía como La Chimba. Exactamente. Y que, históricamente siempre fue un espacio, digamos, no sé si marginal, pero de mucha pobreza o de un sector relegado de la ciudad. Sí. Y además un poco separado de la ciudad porque la comunicación en muchos casos era precaria, los crecimientos del río, los servicios básicos, los puentes. Exacto. Entonces era una especie de suburbio, pero no del todo conectado con la ciudad y, como dices tú, más bien precario. Más bien una zona de pobreza y que mantenía además un carácter bastante rural hasta finales del siglo XIX, precisamente. Exacto. Porque no estaba muy conectado. Y entonces, de alguna manera hay una coincidencia un poco antes de que se produzca este flujo de población hacia Santiago, retorno desde el norte. También, por supuesto, la llegada de inmigrantes, bien importante en esa época. Toda la población palestina que va a llegar, claro, más o menos por esos años también. Con Miguel Launer hablábamos de que en esa época también había llegado mucho inmigrante al barrio Mata, que es otro... Exactamente, sí, donde también hay bastantes ejemplos, claro, art deco. Pero coincide con a finales del 19, el presidente Balmaceda instala este proyecto de canalizar el Mapocho, claro, se canaliza el Mapocho. Y luego de estar canalizado el Mapocho vienen los proyectos de construcciones de puentes, ya mucho más sencillo porque el cauce se ha reducido, no tengo la cifra exacta, pero probablemente a un cuarto de lo que era antes, y por lo tanto resulta más simple, más económico levantar puentes metálicos, claro, algunos de esos se conservan todavía, que dan una imagen de modernidad, pero que al mismo tiempo, que es lo interesante para este tema, conectan a el centro de Santiago con esta periferia que era la Chimba. Exactamente. Y comienzan ahí a desarrollarse los barrios o las comunas que hoy día llamamos de Recoleta de Independencia, que son comunas relativamente nuevas, ¿no es cierto?, claro, de finales del 20, si no me equivoco. Y entonces coinciden estas dos cosas. Ya es un barrio que se puede poblar, está bien comunicado, por lo tanto en términos de servicio va a depender del centro de Santiago, no está lejos. Todas estas construcciones que nosotros catastramos no están a 50 cuadras del centro, sino están a 20, a 30, dependiendo un poco de las ubicaciones. Por lo tanto hay una cierta accesibilidad. Claro. Y son, bueno, el Art Deco tiene esta dimensión, ¿no?, como del edificio, lo anoté por ahí, que era como el edificio hito, el edificio emblemático, pero también son edificios que están hechos para que las personas lo habiten, no son solo edificios de servicio. Exactamente. Y en el caso de Recoleta entiendo que eran, claro, casas, habitaciones, ¿no? Sí. Si bien hay algunos edificios públicos también, la gran cantidad de patrimonio tiene que ver con vivienda. Claro, vivienda. Algunas de ellas son de iniciativa, podríamos decir, particular, de una familia que decide construirse una casa. Muchas de ellas son poblaciones Pero ¿cómo una familia, ya yo digo, me quiero construir una casa en este terreno que tengo, ¿cómo termina siendo esa casa una casa art deco? Bueno, esa es una pregunta que habría que seguir y que no, de hecho estaba haciendo una pregunta que abre un proyecto de investigación. Deberíamos, claro, entrevistar a las personas que muchas de ellas todavía están vivas o recordarán. Claro. Estamos hablando de una cosa que ocurrió hace tiempo, pero no tanto como para que no haya gente que, claro, conserve todavía recuerdos, que haya algún registro. Sí, porque ahora contratarte un arquitecto para hacerte una casa es algo que solo unos pocos se pueden permitir. Ahora, probablemente de lo que nosotros vimos, no estamos hablando, en algunos casos sí, hay arquitectos y eso está registrado, pero en otros casos parece autoconstrucción. ¿En serio? Claro, porque además hay que pensar una cosa. Hasta los años 40, pero si nos vamos un poco más atrás, eso es mucho más claro, todas las casas hay que vestirlas. Claro. Todas. Incluso la casa popular de autoconstrucción
hay que vestirla. Por lo tanto, algún ornamento, por discreto y sencillo que sea, va a tener. O sea, la idea de que se construye una casa y que se la ornamente de alguna manera, aunque sea con una pequeña cornisa, una tabla, con un detalle, eso era parte de, claro, de construirte la casa. Entonces, una persona que construyó una casa en adobe va a incorporar lo que uno todavía puede ver en los sectores rurales. No es solo el murallón de adobe y los vanos de las ventanas y las puertas. No solo la función. Sino que el marco tiene una moldura, hay algún tipo de trabajo que te indica que hubo un sentido de vestir el edificio. Y entonces, ese sentido que todavía estaba, imagínate tú, en los rascacielos que se construyen en Nueva York, la persona que se autoconstruye o que comunitariamente construye en una población, le pueden pedir al maestro que está haciendo los estucos del edificio que utilice esta arquitectura, este diseño, claro. Y ahí viene todo un tema que lo trabaja muy bien en uno de los capítulos José Tomás Fontecilla, que es el vínculo con el cine. Claro. Mucha de la imaginería, podríamos decir, de dónde surge, dónde están viendo los ejemplos para construir. Por supuesto, los están viendo en los edificios públicos, claro, pero lo están viendo en las películas que llegan de Hollywood. Por ahí aparece, y Metrópolis aparece mencionada también como uno de los grandes. Pero es la otra dimensión del Art Deco, que es la dimensión gráfica, que lo vamos a hablar después. Sí. Te quiero invitar a escuchar la segunda canción de esta mañana. Está muy interesante la conversación. Les recuerdo que estamos hablando acerca de arquitectura Art Deco en la ciudad de Santiago. Este libro que acaba de ser publicado por RIL en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Si te quieres ganar el libro, nos tienes que escribir a radio@usach.cl y contarnos por qué te deberíamos dar la copia a ti. Y esta segunda canción de esta mañana seguimos escuchando el disco Alex y Daniel de Jepe y Alex Banter, y esto es Mundo Real. Sé que escuchas como callas, sé que sufres como engañas, es que siempre alguien te engaña, sé que sufres como engañas, sé que comes cuando hablas, sé que sabes lo que callas, es que siempre alguien te engaña, sé que sabes lo que callas, Si el mundo real es pasarlo mal, hablando de amor, mejor lavo mi ropa al sol. Si es que mientes cuando hablas, si es que lloras como cantas, es que siempre alguien te engaña, si es que lloras como cantas. Cuando tu cerebro deje de latir y el corazón no deje de pensar, por
Por el mismo precio puedes recibir todo lo que quieras. Cuando tus oídos dejen de escuchar todas las palabras que no quieres decir, en ese momento puedes recibir todo lo que quieras. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En el baile de los quinceañeros y en la sinfónica, en los espacios públicos y en las galerías, en las editoras independientes y en los bestsellers. En todas partes está nuestra cultura viva. Escúchanos de lunes a viernes de 15 a 17 horas por la 94.5 FM y radiosat.cl. Conduce Daniela Figueroa Videla. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo. Hoy estamos conversando acerca de arquitectura Art Deco en la ciudad de Santiago, específicamente en Independencia, Recoleta y Santiago Centro. Nos acompaña Fernando Guzmán. Fernando, yo te quería preguntar acerca del libro, ¿no? ¿Quiénes son los autores que participan? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Sí, bueno, el libro fue coordinado por Catherine Fiemeister, ¿Quién se fue a...? que se nos va a Escocia a hacer un doctorado sobre historia claro. urbana, precisamente historia de la arquitectura, historia urbana. Así que en 3 años más esperamos tenerla de vuelta acá aportando nuevamente. Entonces ella hizo la coordinación, la edición del libro, y al mismo tiempo aportó con 2 capítulos, uno relativo precisamente al tema de historia urbana, cómo hay que entender la concentración de edificios Art Deco en unos lugares de Santiago y en otros no, precisamente por una cosa que tiene que ver con la evolución de la ciudad. Claro. Después hay un aporte muy interesante de Mauricio Vico y Gonzalo Leiva, en que hacen el vínculo con la historia política de Chile, un poco lo que ya estábamos hablando claro. antes. También ellos dan cuenta de que para entender el Art Deco no nos podemos circunscribir a arquitectura, sino que hay que mirar muchas otras cosas más, otras manifestaciones. Ellos hacen un énfasis grande en el tema de la gráfica Art Deco,
hay todo un tema también importantísimo, lo comento porque es una subespecialidad mía, que es las piezas art deco de loza que se hacen en lota en los años 30, 40, también es bien importante. O sea que hay todo un mundo ahí que analizar, y que no es solo arquitectura, no es solo edificio. Después está el trabajo de Fernanda Cortés y Paloma Mujica. Ellas colaboraron primero en la ejecución del catastro junto con Catherine y con José Tomás Fontecilla, y el trabajo de ellas tiene que ver fundamentalmente con esto que estábamos hablando del art deco barrial, este art deco popular de y que vivienda. exactamente, que tiene una dinámica realmente bien interesante y que pareciera ser que no es un fenómeno solo de acá. Ellas hacen la comparación con el caso colombiano, que está un poco más estudiado, así que hay también ahí un trabajo bien interesante y que abre lo que ellas proponen. Es una cosa notable, pero que evidentemente lo estábamos comentando, hay que seguir investigando. Y después está el trabajo de José Tomás Fontecilla, claro, que también es un gran aporte, sobre todo por el lado que comentábamos de entender cómo llega este imaginario de art deco, modernidad, y hace un énfasis fuerte en el tema del cine y cómo el cine habría sido el canal para que estas imágenes llegaran al medio local. Hay una característica del art deco que yo aprendí leyendo este libro, y que nuestros auditores también van a aprender cuando lean este libro, que se llama Arquitectura Art Deco en la ciudad de Santiago. Recuerden que estamos regalando un ejemplar. Nos tienen que escribir a radio@usach.cl y contarnos por qué deberíamos regalarte este ejemplar. Y esta característica que a mí me llamó mucho la atención del art deco es esta capacidad que tiene este estilo de asimilar o incluir las gráficas de los pueblos originarios, que me parece que es algo alucinante. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo creo que hay una coincidencia bien interesante, porque precisamente en los años 20, y por supuesto se proyecta hacia los 30, 40, se produce una revalorización en toda Latinoamérica de nuestra historia colonial y de nuestra historia prehispánica, o de nuestras culturas prehispánicas. Nuestro pueblo originario. Toda la identidad del 19 se construye sobre la negación de la cultura prehispánica, y también incluso la negación de la historia colonial, como un pasado oscuro, tenebroso. Algo de lo que había que huir. Exactamente, y todo el mundo prehispánico se vincula con la barbarie, con la carencia de civilización, y hay que mirar a los modelos europeos, fundamentalmente en ese tiempo Francia e Inglaterra, claro, Alemania en alguna medida también. Bueno, y entonces a comienzos del del siglo XX eso va a cambiar, y hay muchas manifestaciones de ese fenómeno. Surge la arquitectura neocolonial, de la cual hay bastantes ejemplos en Chile, y también la revalorización de nuestra tradición, de nuestras culturas originarias, o de nuestras culturas anteriores a la llegada de los españoles. Y eso va a generar también lo que podríamos llamar una iconografía prehispánica. Claro. Y como hay una coincidencia que no es solo cronológica, sino que también podríamos decir formal, buena parte del repertorio, entre comillas, todos los arqueólogos probablemente me van a criticar en el siguiente programa, el repertorio ornamental. No es ornamental porque es más complejo que eso, pero para vincularlo con lo que estamos, todo el repertorio de formas que digamos que cubren un objeto, que cubren un edificio, son muchas de ellas de carácter geométrico. Es lo que vemos en el mundo mapuche, pero también lo que vemos en muchas de las imágenes o la imaginería del mundo diaguita, claro, y de las culturas de más al norte también. Y entonces hay geometría en la exactamente. Entonces coincide cronológicamente, en los 20 están pasando las dos cosas, art deco y revalorización de las culturas prehispánicas, pero además hay una coincidencia formal. Ambas tienen que ver con lo geométrico y no con figuras de carácter más naturalista. Y por tanto el art deco puede incorporar con mucha facilidad esos elementos. Le viene como anillo al dedo, digámoslo. Exactamente. Otra dimensión, bueno, vamos a hablar de la dimensión gráfica, pero también quisiera que comentáramos un poco acerca de la concepción del espacio que tiene el art deco. Y al menos acá en Santiago, si podemos encontrar todavía algunos espacios que hayan sido pensados desde la lógica art deco. ¿Qué crees tú? Sí, en general es más difícil porque el art deco en cierta medida es, como lo estábamos diciendo antes, una especie de vestido que se le pone a un edificio. Claro. Entonces yo construyo una casa como la he construido siempre, con la misma distribución de
Pero los la ha visto. espacios, pero la ha visto de modernidad Art Deco en los años 30. Y entonces lo que importa en muchos edificios es su fachada. Tenemos algunos ejemplos en que eso no es así, que hay una concepción global del edificio también en su interior Art Deco, y quizá uno de los ejemplos más emblemáticos y además que se puede visitar de 9 a 2 cuando está abierto el banco, es el Banco del Estado. El que está en... De Huérfanos con Morandé. De Huérfanos con Morandé. Claro. Esa sucursal que fue originalmente la caja de crédito hipotecario, pasó después a propiedad del banco, algunos años después. Me parece que hay un propietario entre medio, pero hoy día es una sucursal del Banco del Estado, y como cualquier persona que va al banco, no hay que decirle nada a nadie, uno entra Claro. y se puede visitar. Entonces tiene dos espacios bien interesantes. En un primer hall, que no es todavía el espacio de las cajas, se entra a un hall muy elegante en que se ve toda la altura del edificio completa, un hall de triple o cuádruple altura, ya no recuerdo ahora cuántas plantas se pueden visualizar. Entonces, primero una idea de que yo veo el edificio por fuera, su tamaño, pero lo veo por dentro. Hay un reloj de diseño Art Deco impresionante. La idea del reloj que está en las estaciones de tren, en todas las Claro. construcciones modernas, incorporan, es como decir, la cruz que estaba en la iglesia ahora se transforma en el reloj Claro. que marca el Que tiempo. el tiempo que define la modernidad. Exactamente. La eficiencia, la producción, Exacto. los horarios, qué sé yo, son como una cosa Oye, mira qué fundamental. interesante eso, ¿no? Como el crucifijo es reemplazado por el Sí, reloj. eso fue una cosa que se me ocurrió, ahora no sé si tan válida, pero al menos es No, gráfica, pero- es gráfica. O sea, si uno visita las estaciones de trenes en Europa, todas tienen un reloj que te está marcando el tiempo. ¿no? Lo tienes por fuera, lo tienes por dentro. En este caso, un gran reloj Art Deco magnífico. Está, podríamos decir, incorporado. No es que se puso después un reloj comprado en la tienda de la esquina, más o menos grande, sino que fue diseñado el edificio con un reloj que está ahí, digamos, muy visible. Y después ya se entra a una segunda sala donde está el sector de las cajas, también muy monumental, todo concebido con elementos Art Deco. Entonces es un edificio pensado para que uno entre, se sienta como inmerso en esta modernidad aerodinámica, Claro. geométrica. Recordemos dónde está este edificio para que la gente lo vaya a visitar. Huérfanos Con Morandé. Huérfanos con Morandé, y como digo, como es un espacio abierto a todo público. No hay que esperar el Día del Patrimonio para poder conocerlo. Exactamente, no es necesario. Y además ya probablemente muchos de los funcionarios del banco van a ser expertos en la historia del edificio y en Art Deco, así que les pueden hacer preguntas a ellos. Ahora hablemos de la gráfica Art Deco, porque no solamente son los edificios, también hay los afiches. De hecho, la palabra afiche, eso lo descubrí también en este libro, viene del francés. Y es porque también ahí no hay una conexión súper fuerte entre los artistas gráficos y la escuela francesa. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Yo diría que desde el punto de vista de la distribución de imágenes, estábamos hablando del cine, es muy importante, pero el cine es muy importante porque llega concretamente a la arquitectura. Pero desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la estética o el conjunto de imágenes de Art Deco, es la gráfica la vía más rápida. Claro. Se imprime algo en Francia, llega acá y después eso va a impactar en todo, en la concepción de publicaciones, de revistas, de libros. Verdaderamente es una cosa también que se ha estudiado, pero yo creo que todavía se podría trabajar mucho más. Mencionaba el tema de la cerámica de Lota. Eso sí, cuéntanos acerca de eso. ¿Y la cerámica de Lota es Art Deco? La producción de la cerámica de Lota, la más icónica o la más abundante en términos de objetos, se produce entre los años 30 y 40, mediados del 30 hasta comienzos de los años 40. No es una producción tan extensa en el tiempo, pero se produjeron muchos tipos de objetos: ceniceros, tazas, platos, floreros, qué sé yo. Y entonces no toda la producción es Art Deco, tienen otra producción, hay toda una línea que podríamos llamar indigenista. La palabra hoy día es como políticamente incorrecta, pero era la palabra que se usaba en ese tiempo. No se hablaba de cultura originaria, entonces en términos estéticos era para ellos indigenismo, o sea, incorporar todo el imaginario, la iconografía, podríamos decir, de las culturas originarias. Y hay otra producción que se pliega a los diseños más tradicionales, europeos y qué sé yo. Pero hay una producción Art Deco verdaderamente muy valiosa, que tiene que ver con las formas, un poco lo que ya estábamos hablando, las formas geométricas aplicadas
al diseño de un florero, al diseño de un cenicero, pero también tiene que ver con cómo se trabajan los colores. Porque ¿Cómo trabajan los colores el Art Deco? Claro, ese es un tema bien interesante que yo creo que hay que... en la arquitectura Art Deco hay un aprecio que no es fácil de ver en la arquitectura, claro, por la riqueza de materialidades y la riqueza de colorido. Entonces, ya que no tenemos una riqueza en términos de formas naturales, lo que tengo es, bueno, aplicación de cobre, de distintos materiales. Bueno, que tengan eso no lo hemos mencionado, coloridos. que el Art Deco trabaja con materiales nobles. Exactamente. Y eso también es súper importante, pensando también que son edificios públicos y que son vivienda, digamos, no para la clase alta, que a mí me parece que es una dimensión totalmente nueva, novedosa, sí, ¿no? Sí. Y eso es interesante porque la idea de material noble es una idea muy antigua. Claro. Y que la modernidad va a superar. Que siempre fue una idea súper elitista, ¿no? Exactamente. Pero claro, en esos edificios importantes, de hecho, la puerta de la sucursal del banco, una puerta realmente un trabajo de orfebrería notable. Y que está utilizando, claro, es una concepción de materiales nobles más amplia, porque el cobre originalmente no era exactamente un material noble, pero lo incorporo como la materialidad, la riqueza de las materialidades es importante. Y junto con eso, del colorido. En el caso de la cerámica, es bien interesante porque la producción de lota se hacía en base a molde, pero toda la aplicación de color la hacía un equipo de mujeres. ¿Ya? En general, casi todas esas mujeres eran familiares de mineros, eran las esposas, las hijas de los mineros del carbón. Entonces había una lógica de darles una ocupación, había todo un sentido de organización de la empresa, y eran ellas las que aplicaban los colores. Y en el caso de las piezas Art Deco, el color hay que aplicarlo con mucho contraste de blancos, con colores muy vibrantes, y también con mucha libertad para aplicar el color. Entonces también hay una cierta lógica de pieza única. No en la forma, porque es un molde, pero sí en la aplicación del colorido, que es algo que también es bien propio del Art Deco, incluso en aquellos conjuntos Art Deco, en los barrios de Recoleta e Independencia, uno se va fijando que cada casa tiene un sello. Hay una idea de que cada casa sea, al menos en su fachada, una pieza única. Claro, que está ocupando un repertorio común, que es universal o global. Pero hay algo que la distingue, ¿no? Exactamente. Entonces estas piezas tienen su carácter de única a partir de que una mujer de lota aplicó el color de una manera determinada, con mucha libertad normalmente. ¿Hay algún lugar donde se puedan ver estas piezas? Ponte tú, algún museo que tú conozcas. Sí, en el Museo de Artes Decorativas, en el convento de la Recoleta Dominica, en el Centro Cultural Recoleta Dominica, se puede visitar. No recuerdo ahora la dirección exacta, pero es muy cerca del Museo de Artes Decorativas. Sí, el Museo de Artes Decorativas. La gente lo googlea. Tal cual, exactamente. Googleen, auditores. Pero ahí hay una colección bien importante y además interesante porque uno puede contrastar la producción de lota con producción europea. Claro, qué bonito, ¿no? Vale la pena verlo. Se nos está acabando el tiempo, pero tengo que hacerte esta pregunta antes de que nos vayamos, y tiene que ver con un poco el reclamo que hace este libro, ¿no? De que en el caso del Art Deco y de todo este patrimonio que nosotros hemos estado hablando, es un patrimonio que ha sido ignorado de alguna forma. ¿Por qué crees tú que pasa esto en nuestro país? Bueno, estamos llenos de zonas más que oscuras, son como grises, así como que nadie las considera ni las valora. Yo creo que claro, hay un conjunto de factores, pero yo creo que lo primero probablemente tiene que ver con una cosa temporal, en el sentido que tendemos a valorar más en términos de arquitectura solo algunos edificios muy emblemáticos del 20, pero nos parece que son más importantes los del 19 y por supuesto los coloniales y por supuesto los prehispánicos, que tenemos que conservarlos, no tenemos mucho. Bueno, hay otros que les parece más interesante lo que está pasando en Sanhattan. Bueno, puede ser también. Y entonces estos edificios, que muchos de ellos son, particularmente los de Recoleta e Independencia, edificios de factura muy popular. Claro. Podrían quedar en esa zona de gris de cosas, claro, que tienen un interés para un académico que los estudie, qué sé yo, pero que no debieran ser conservados. Entonces, la invitación nuestra con el libro no es a decir tenemos que conservar todo esto, sino que es decir, oye, a ver, miremos esto. Claro. Veamos, pensemos, que las mismas comunidades piensen, porque esto no es una cosa que tengamos que decidir los académicos, ni los políticos que están a cargo del patrimonio,
sino que tiene que ser una cosa conjunta. Es decir, nuestro trabajo, al menos en parte, ha sido ese. Es decir, bueno, aquí conocemos un conjunto, veámoslo y pensemos. A nosotros nos parece que sí, que es un fenómeno tan interesante que debiéramos pensar en cómo proteger y algunos de esos hay que edificios. considerar siempre en el debate de cómo crece la ciudad, hacia dónde crece, que Exactamente. Santiago es una ciudad preciosa, pero que muchas veces es muy maltratada por nosotros mismos, ¿no? Tal cual. Y Recoleta e Independencia son además comunas muy presionadas por aumentar su densidad poblacional. Sí, está. Quizás una cosa que tiene que pasar, yo no soy especialista en temas urbanos, pero ¿cómo pasa? Ese es el tema, ¿no? Exactamente. Si estamos de acuerdo en que la ciudad tiene que crecer, tiene que modernizarse, pero ¿cómo se...? Tal cual. ¿Cómo no crece? vamos a tener la inteligencia para compaginar el dejar registro de cosas que son relevantes, que reflejan lo que fue la vida de la ciudad? Claro, hace es unos nuestra años. memoria. Eso hablábamos el otro día con Miguel Launer, que la Tal ciudad cual, es nuestra tal memoria cual. viva, ¿no? Lo dije. Sí. Fernando, te quiero agradecer esta conversación, que nos hayas dedicado este pedacito de la mañana, ¿no? A conversar acerca de este estilo arquitectónico, este estilo de diseño y de estos tesoros que hay en nuestra ciudad. Sé que mucha gente va a ir al Banco Estado a mirar el reloj, no me cabe la menor duda. No, muchas gracias por la Y espero tenerte invitación. a fin de año cuando saquen el otro Ya, libro, en el encantado. programa. ¿Sí? Aquí estaremos. Que sí. Nos vamos a ir con la última canción. Quiero agradecer también a gran Daniel Cuevas, que nos está acompañando desde los controles. Yo soy Luis Cruz, me despido y los voy a dejar con Alex y Daniel. Esto es Mejor que yo. Un gran discurso, un nuevo año. Entre las sábanas me vuelvo a armar. Un aire raro sobre Santiago. Hay algo que no nos deja respirar. Mejor que yo soy tú. Nadie puede decir lo contrario. Mejor que yo soy tú. Nadie puede decir lo contrario. Un gesto amable, entrecortado, y nadie juzga lo que tiene que ver. Si alguien busca a su fiel amigo y encuentra siempre lo que tiene que ser. Mejor que yo soy tú. Nadie puede decir lo contrario. Mejor que yo soy tú. Nadie puede decir lo contrario, lo contrario. El destello de la competencia saca tu arma, mírame a los ojos. Que ese aire tan de Santiago vuelva a abrazarme, vuelve a abrazarme. El destello de la competencia saca tu arma, vuelve a mirarme. Y quizás nos unan de nuevo, todas nuestras armas vuelvan a mirarme. Soy tú. Nadie puede decir lo contrario.
La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.